¿verdad? Qué relajo. Bien, hermanos, como les hemos compartido, la iglesia, el consejo pastoral, sus servidores, hemos sido guiados por el Señor para transmitir a esta iglesia, a esta congregación, el tema del ayuno de una forma doctrinal, pero también práctica. Como vieron, va a haber tiempo de ayuno esta semana. Y yo quisiera introducir este tema que se me ha pedido que enseñe el fundamento de qué es el ayuno según la Escritura, según la Biblia. Y me gustaría preguntarle, ¿ha tenido usted alguna vez una batalla con algo duro donde usted ha clamado a Dios? Levante la manita, ¿quién ha tenido le ha pasado por eso? Que ha tenido que batallar en oración, que ha estado afligido, que ha estado ahí a veces quebrantado, ¿verdad? Clamando a Dios en oración, orando por una situación. No sé si en ese momento usted ayunó o qué, pero ¿cuál es el objetivo del ayuno? ¿Serán los ayunos para pedirle a Dios un carro? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Dinero? ¿Será para eso el ayuno? Bien, hoy vamos a ver efectivamente el fundamento de qué es el ayuno según la Biblia. Vamos a ser lo más bíblicos posibles el día de hoy. Y tenemos que comenzar diciendo que el ayuno no aparece en la Biblia, no lo vas a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento como un mandato. No es un sacramento, no hay un mandato en la Biblia, ni en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Tampoco en el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar solamente dos ordenanzas de parte de Jesús en el Nuevo Testamento, que son, ¿cuáles son? Iglesia, la cena del Señor, que es de forma constante, y el bautismo. El bautismo es el otro sacramento o la otra ordenanza que Dios nos dio en el Nuevo Testamento. Fuera de ahí no lo vas a encontrar, pero sí aparece. ¿Cómo aparece? Bueno, ustedes recordarán que, en la época de los patriarcas no existe, no se ve. Usted no lo va a encontrar en la Escritura en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob. No está en esas épocas. La primera vez que usted ve el ayuno como alguien que ayunó fue aquella vez que Moisés subió al monte. ¿Se acuerdan? Cuando él recibió las tablas de la ley, los mandamientos. Y la Biblia dice que él ayunó 40 días y 40 noches. El número 40 en la Biblia tiene una relación con propósito. ¿Usted sabía eso? Si alguna vez se ha preguntado qué significa el número 40 en la Escritura, es propósito. Propósito. Los reyes de Israel reinaron 40 años. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Es un cumplimiento de propósito, básicamente. No tiene ningún número cabalístico raro, no significa nada raro. Solo es propósito, eso es. Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches, pero nunca dice que bajó con las tablas de la ley diciendo, ayunarás 40 días y 40 noches una vez al año. No dice, no existe como mandamiento, no aparece. La primera vez que usted lo ve como relacionado con la oración, ahora sí, en el Antiguo Testamento, fue en una ocasión en que hubo una guerra interna en el pueblo de Israel cuando una tribu del norte, concretamente la tribu de Benjamín, violaron a una mujer y la mataron, o sea, la abusaron de ella a tal nivel que la mujer murió. Entonces el esposo la partió en pedazos, suena muy feo eso, pero fue lo que pasó, y la mandó por todo Israel para convocar a toda la nación a castigar ese acto. Y Dios dirigió al pueblo a castigar a esos hombres. Tenían que morir por lo que hicieron. Alguna vez se lo pregunta, eso fue lo que pasó. Pero hubo una derrota, entonces se dio una batalla y los guerreros que fueron a destruir a esa gente sufrieron una derrota. Entonces dice que volvieron y ayunaron, oraron, clamaron, se afligieron delante del Señor. ¿Verdad? Ahí usted va a encontrar que el ayuno está relacionado con algo muy importante, que es llanto, lloro, clamor, súplica, buscar el rostro de Dios. Le repito otra vez, ahí usted va a encontrar por primera vez el propósito central de un ayuno: clamor, humillación,
buscar el rostro de Dios, suplicar a Dios su dirección y su bendición y humillarse delante de Él. Y finalmente Dios les dio la victoria. Ellos destruyeron a tal punto esa tribu que después tuvieron que buscarles mujeres para que volviera la tribu a repoblarse porque habían sido destruidos. Quedaron solo 700 hombres. Eso usted lo puede encontrar posteriormente en Jueces capítulo 20, versos 24 al 27. Jueces 20. No sé si yo lo había incluido en las proyecciones que están, creo que sí está ahí, pero no lo vamos a ver. Usted lo puede revisar en su casa, que lo que me interesa que usted note es el propósito del ayuno en ese momento. El pueblo estaba quebrantado, estaba afligido, había dolor. En otra ocasión, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, ¿se acuerdan? Cuando pidió a Saúl como rey, Samuel les exhortó y les dijo que ellos habían abandonado a Jehová y que ellos estaban viviendo una vida en idolatría y que encima de eso le habían añadido a su pecado venir y pedir un rey, cuando el rey de Israel era el Señor. Cuando Samuel los confrontó con esto, la Biblia dice que el pueblo de Israel ayunó delante de Jehová y confesaron sus pecados. Otra vez encontramos la confesión, ahora aparece ligado a la confesión. Ahora vemos el ayuno como una humillación, como un clamor, como una súplica delante de Dios, pero va acompañado con algo muy importante, la confesión. Ellos confesaron sus pecados delante de Dios y Dios les fue propicio, los defendió de los filisteos. Dice que los filisteos los iban a destruir en ese momento. Eso usted lo va a encontrar en 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Ahí está esa batalla que ellos tuvieron con los filisteos. Dios les fue propicio y los defendió. Estaban ante una amenaza directa de los filisteos. Note el objetivo otra vez del ayuno. Otra ocasión, otro par de ocasiones que le voy a mencionar es aquella vez en que David cometió el pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan? Cuando él tomó la mujer de Urías. Y David recibió una amonestación de parte del profeta Natán. Y Jehová le dijo que el niño iba a morir. El primer castigo que él habría de recibir era que el niño iba a morir. El niño que él engendró de la mujer de su servidor Urías. Y Jehová hirió al niño, dice, y enfermó gravemente. Y David ayunó una semana entera. Dice que pasó acostado en tierra suplicando y clamando por la vida del niño. Otra vez quiero que note el objetivo central del ayuno. Humillación, confesión, arrepentimiento, clamor, súplica a Dios para que Él haga algo en favor de otro. En este caso Él estaba clamando y orando por ese niño. ¿Cuántos aquí, otra vez les pregunto, han intercedido por sus hijos? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos alguna vez no me diga, pero piénselo, cuántos alguna vez han acompañado ese clamor con un ayuno? Han ayunado por un hijo que tal vez está descarriado, que tal vez está necesitando una sanidad interior, que tal vez ha sido afectado por alguna situación, por alguna cosa de estas de la vida que suceden en muchos hogares. La iglesia es un hospital, hermanos. Habíamos dicho en una ocasión, no es un museo de santos, es un hospital. Y necesitamos constantemente de la ayuda del Señor. Si algo le puedo yo decir a usted es que hay poder en la oración de un padre por un hijo. Así lo hemos estado compartiendo en nuestro hogar en estos días, orando y clamando y suplicando por los hijos de Fabi, ¿sabe? Fabiola, la hija de mi esposa, y sus hijos. Hemos clamado, hemos orado. Fabiola ha estado en ayuno, orando por sus hijos, clamando a Dios, para que Dios sane sus corazones, para que Dios sane sus almas. No todos los hijos tienen la dicha de tener un hogar estable, un hogar cristiano, un hogar donde hay firmeza, donde hay unidad. No todos. A veces suceden divorcios, suceden situaciones donde los niños salen gravemente lastimados y heridos, y el ayuno y la oración tiene tremendo poder, tiene tremendo poder. Te lo puedo decir claramente. Otra ocasión que encontramos en la Biblia fue cuando los judíos iban a ser destruidos en tiempos de Asuero y la reina Esther. Eso lo puede leer usted en el libro de Esther, ¿verdad? Se publicó un edicto donde los judíos iban a ser asesinados en el día tal y cual. Había una fecha en la que ellos habrían de morir.
Ya había el rey dado un decreto que decía: autorizo a los pueblos de todo mi reino que el día tal maten a los judíos y se apropien de todos sus bienes. Ese decreto lo había promulgado Amán, ¿se acuerdan? El malvado. ¿Y qué hizo Esther con su tío Mardoqueo? Ella sacrificó su propia vida, porque ella sabía que si ella se presentaba ante el rey sin que el rey la llamara, la mataban, a menos que el rey le extendiera el cetro. Léalo en Esther para que vea. Entonces ella, antes de ir a presentarse ante el rey, a suplicar por su pueblo, le pidió a todos los judíos que ayunaran por ella. ¿Ven el propósito del ayuno? Le pidió a todos que entraran en ayuno. Le dijo al tío: me la voy a jugar. Yo voy a entrar al rey, aunque no me ha llamado últimamente, voy a entrar ante él, y si muero, que muera. Pero lo voy a hacer, pero les pido una cosa: que ayunen por mí primero. Y el pueblo ayunó porque estaban involucrados ellos, era ellos a los que iban a matar. Ella estaba ejerciendo una tarea de intercesión por su nación, la reina Esther. Y ustedes saben que Dios le fue propicio. Dios fue propicio y libertó al pueblo de Israel, le dio gracia abundante. Gracias, Joanita, cómo te agradezco. Hoy no traje agüita, no vino mi esposa. Ella siempre trae unos tarros ahí y me dan. Hoy. De verdad agradezco eso, qué linda están en todas. Esther tuvo una labor que podríamos llamar prácticamente sacerdotal, porque ella fue a interceder por ese pueblo. Pero lo precioso que a mí me llama la atención de la historia de Esther es que ella se jugó la vida, literalmente. Es un libro precioso. Ella se jugó la vida, le dijo al pueblo: ustedes ayunen, que yo me la voy a jugar. Yo voy a entrar ante el rey, y si muero, que muera, pero lo voy a hacer. Halló gracia. El rey promulgó todos los decretos que fueron necesarios, y el pueblo de Israel fue reivindicado, defendido y prosperado en los días del imperio persa, el rey Darío, el rey Asuero lo llaman ellos. Esos son los casos que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero el pasaje más claro que hay en el Antiguo Testamento, que nos habla directamente, donde el que está hablando directamente es Dios, sobre lo que es el ayuno y sobre lo que no es el ayuno. ¿Quién lo conoce? ¿Quién se acuerda de cuál es el pasaje que habla del verdadero ayuno en el Antiguo Testamento? Isaías 58. Ahí está, de la boca misma de Dios, lo que Dios considera un ayuno no aceptable y lo que Él llama un ayuno aceptable. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes, dice, ayunan, y veámoslo por favor en la Biblia, porque no lo tengo en la proyección. Clama, dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estoy leyendo Reina Valera 60. Que me buscan cada día. Qué bueno, ¿verdad? Que le buscan. Eso suena bonito, suena bien. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Todavía mejor. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Oiga, ¿por qué dicen? ¿Ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, les dice el Señor, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Vea lo que les dice el Señor. No es más bien, ahora sí, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Entonces, y vea la promesa hermosa que Dios le da. Yo no sé cuántos la quieren, pero yo sí la quiero. Entonces, dice el Señor, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estará usted cubierto por delante y por detrás. Entonces invocará y te oirá Jehová. Ahí podría ser donde está la falla de algunos. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar, vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Ahí está hablando de la restauración familiar. ¿Lo ve? La restauración, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Quiero que note, por favor, que Dios le señala al pueblo de Israel que el ayuno que ellos estaban haciendo no era agradable a Él. Que habían ciertas cosas que ellos estaban haciendo muy mal. Que su ayuno era vacío, era un ayuno religioso. Ellos clamaban, incluso le reclaman a Dios. A mí me llama la atención que Él les diga, me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Hasta ahí vamos muy bien. O sea, que alguien busque a Dios y que alguien quiera saber sus caminos, o sea, quiera conocer su palabra, quiera conocer su voluntad y su dirección, va bien, eso suena bien, hasta ahí vamos muy bien. Dice, como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios. El problema es que había un divorcio entre su clamor y oración y la práctica de su fe. Específicamente y especialmente habían dejado la ley de Dios, que contiene 2 mandamientos que son los más grandes que pueden haber. Jesús los mencionó, los más grandes mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, en eso se reúne toda la ley. En eso se resume. Ellos habían abandonado. Entonces, habían abandonado la ley de Dios, habían abandonado la justicia de Dios. Él les dice, ustedes me buscan, pero dejaron mi ley. Como gente que hubiera hecho lo correcto, en vez de haber, lo que han hecho es dejado mi ley, me han dejado, dice el Señor. Ustedes ayunan, dice, para buscar egoístamente sus propios deseos. ¿Vio lo que no es el ayuno? Dice, ayunan, dice, para buscar su propio provecho, oprimen a sus trabajadores, levantan el dedo, dice, y están todo el tiempo señalando a los demás, condenando y buscando su propio provecho. No ayunen de esa forma, les dice el Señor, para que su voz sea oída en los cielos. No los quiero ahí, dice, afligidos, doblados, dice, como un junco que se dobla a la orilla de un río cuando se moja. No los quiero ahí en una cama de silicio, con un ayuno religioso, demostrándole a los hombres que ayunan. Dijo Jesús, no quiero eso. Quiero un cambio en el corazón de ustedes, les dice el Señor. Quiero una transformación, quiero humildad, sencillez, obediencia y amor al prójimo. Que lo vivan, que lo practiquen, les dice el Señor. De lo contrario, no puedo atender su oración, no puedo atender su ayuno. Había una falla seria en eso. Y yo quiero que usted note cómo Dios condena algo que podría estar afectándonos a nosotros hoy día en nuestra súplica a Dios. Y le voy a hacer una pregunta: ¿de qué nos serviría a nosotros hacer un ayuno por un hijo, por un esposo, por una familia, hacer un ayuno por una enfermedad, hacer un ayuno por una situación donde estás necesitando el favor de Dios, la guianza, la dirección de Dios, si por otro lado estamos levantando el dedo para estar condenando a los demás?
¿Les parece que eso sería agradable a los ojos de Dios? ¿Será acepto ante Dios un ayuno así? Donde un cristiano hoy día, en el presente, para llevarlo a una aplicación, está clamando a Dios, está suplicando, orando, pero con la otra mano está levantando el dedo acusador, como dice Dios aquí. Hay gente que no paran de estar siempre criticando a los demás. No paran de venir a la iglesia y venir y después salir y estar criticando a fulano, cómo se mudó, cómo se vistió, cómo habló, cómo... No se detienen, no tienen temor de Dios, dice Dios. Eso es dedo acusador, dice, no ayunen de esa, no me oren de esa manera, dice. Primero quita eso de tu vida. Quita ese dedo acusador de tu vida. No te corresponde a ti juzgar, eso me corresponde a mí. Soy yo el que juzgo. Y así como no te juzgué a ti, así como yo te he perdonado, yo te pido que tú también perdones. Y que dejes de estar haciendo mi papel, el papel del Espíritu Santo de los demás. Hay gente que todo el tiempo tiene que estar diciéndole a los demás en lo que están mal, ¿verdad? Son como una sucursal del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mío. Ah, no, es que fulano, a mí me parece que es hermano. Es que no ve la esposa, no ven los hijos, no ven. No nos corresponde a nosotros. La exhortación es algo muy diferente. Cuando un pastor te llama, cuando la iglesia o un hermano, no tiene que ser necesariamente un pastor, cuando los pastores de la iglesia te llaman y te dicen, hermano, este pecado en el que están viviendo es pecado según la Biblia, no porque yo te esté condenando, sino porque te amo. Eso está mal, eso es otra cosa. Eso no solo debe hacerse, es obligación del pastor de la iglesia. Cuando él te llame y te jale la oreja y te diga, por amor te lo estoy diciendo, tienes que corregir esta situación porque tienes una puerta abierta al enemigo. Estás viviendo en pecado, corrígelo. Dios no te va a aplastar, ni yo tampoco, pero arréglalo para que puedas ver la bendición de Dios. No dejes eso abierto más tiempo. Eso es diferente. Entiendan que es diferente eso a estar todo el tiempo volándole palo a los demás. Iglesia, eso hay que cambiarlo. No nos corresponde a nosotros eso. No nos corresponde. Dice, ayunan, y vea las 5 causas que yo encontré. Me buscan y quieren saber sus caminos, mis caminos, pero practican injusticias. Y me interesa que usted note que el Señor señala la injusticia con los trabajadores. En esa época había gente que contrataba y después no pagaba, o pagaba menos. ¿Será que Dios le va a bendecir a usted, me va a bendecir a mí si usted hace una cosa así? Chorizo, decimos en Costa Rica. Ahí vas a tener que ver cómo le explicas eso a Sunil. La traducción, ¿verdad? Chorization. No sé cómo, ¿verdad? Alguien, o sea, ¿cómo podemos? O sea, ¿qué divorcio habrá? Qué tremendo divorcio el que puede haber en una persona que por un lado le está pidiendo a Dios y por otro lado está robando, está cometiendo injusticia, está recibiendo cosas robadas, está pagando sobornos. Ni se nombre eso en la iglesia. No puede ser, hermanos. Jamás. Dice, oprimen a sus trabajadores. Ayunan por sus propios intereses egoístas, pero maltratan a sus trabajadores. Nunca viendo a ver cómo hace para zafarse la ley y pagar menos, para dejarse un poquillo más de plata en una empresa. Eso es serio, delicado a los ojos de Dios. Delicado. Quitarle un 5, una peseta a una persona. No puede haber justicia de Dios ahí. Mejor démosle más, por si acaso, si se puede. Ayunan pero discuten y se pelean entre ustedes. Se olvidan de tener con amor la mano al pobre y al necesitado. Andan señalando a los demás y hablando vanidad. Y entonces el Señor procede a decir cuál es el ayuno que Él quiere. Yo lo leí ahí. El que traerá la promesa de que Dios escuchará, dice, entonces invocarás y dirá a Dios, heme aquí.
Dice, la gloria de Jehová resplandecerá para ti y guardará el frente tuyo y tu retaguardia. Vean qué promesa, dice. Entonces clamarás y dirá Jehová, heme aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás orando y pidiendo? Dice, entonces será llamado reparador de portillos. Se cerrarán esas puertas al diablo, se le cerrarán los portillos al diablo. Entonces será llamado restaurador de calzadas para habitar. Algo que tiene una alusión directa con la restauración familiar. El ayuno será acepto entonces ante Dios. El ayuno será escuchado. El ayuno será recibido. Daniel me pidió que compartiera ese tema. Me decía, ¿alguna vez ayunaste? ¿Viviste esa experiencia de ayunar? Eso es un comercial que yo le hago a usted. No es un tema para hablarlo, porque la Biblia dice que no debe hacerse desde una forma de exaltación o de que mire cuánto ayuna el hermano. Dice, Jesús lo prohibió. Pero yo lo que le puedo decir a usted sobre esto es que cuando usted se retira a ayunar, si usted tiene si usted lo puede hacer, y si usted está enfrentando algo y usted se aparta a Dios, va a pasar varias cosas. Usted va a escuchar mejor a Dios, porque no va a haber la distracción de las cosas diarias. Usted va a escuchar mejor la voz de Dios. Usted va a tener un tiempo de retiro, adoración, leer su palabra, porque no va a ser una semana entera orando. Va a tener un tiempo para contemplar la naturaleza, para orar, para pensar, para confesar sus pecados, sus faltas, para interceder, y Dios siempre habla. Siempre habla. En aquellos años, hace miles de años, cuando yo era joven, me acuerdo que hice un ayuno una vez por una situación donde necesitaba dirección de Dios, sobre una situación en particular. Yo no sabía cómo enfrentarla, no sabía qué tenía que decir. Tenía preocupación porque era tierno en la palabra y no sabía cómo tenía que enfrentar una situación que no estaba bien en una pequeña congregación. Entonces hice un ayuno de varios días y le dije, Señor, no quiero que me hable. Vea, es ingenuidad a veces, pero Dios honró esa sencilla oración. No quiero que me hables a través de nadie. Tráeme un profeta que sea tuyo aquí a la casa, que ni me conozca, ni yo a él, pero que me dé testimonio de Cristo, eso sí, y háblame a través de esa persona. Como al quinto día de estar en ayuno, tocó la puerta a alguien. Así. Y me dijo, yo vine a este vecindario, dice, el Espíritu Santo me ha dirigido a que toque esta puerta, y yo soy profeta, me dijo. Le digo, pase adelante, hermano. Primero que nada quiero preguntarle algo. Le digo, ¿quién es Jesucristo para usted? La Biblia nos exige a nosotros que hagamos esto. Primera de Juan 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Estoy hablándole de hace miles de años. No le estoy diciendo que haga lo mismo. Podrían haber problemas. Pero a mí, Dios me bendijo ese día. Me dice, yo me llamo fulano de tal, soy cristiano desde hace muchos años y confieso delante tuyo que Jesucristo es Dios, el Dios hecho carne, el verbo de Dios que vino al mundo, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Digo, ore por mí, por favor. Entonces me dijo, mira, has estado pidiéndole a Dios esto y esto y esto y esto. Dice el Señor que vayas y digas esto y esto y esto y esto, y te van a responder esto y esto y esto y esto. Exactamente así sucedió. Exactamente como Dios me dijo, me respondió al quinto día del ayuno. Eso es ayuno en busca de dirección divina. Pero volvamos a Isaías. Volvamos a Isaías. Dice el Señor que el ayuno que Él escogió debe ir acompañado de una correcta actitud para con Él y para con tus semejantes. Dejar de murmurar, dejar de señalar, dejar de condenar y acompañar eso con la parte activa de tu fe, que es tenderle la mano al necesitado y no esconderse del hermano. ¿Sabe qué es esconderse de un hermano? ¿Quiere entenderlo mejor? Hay gente que tiene, porque Dios le ha bendecido y sabe de una necesidad. ¿Y saben qué le dicen al hermano? Voy a estar orando por usted. Como si el hermano comiera oración. Como si el hermano pudiera apagar la luz con oración.
Ahí es donde se reconoce realmente que usted es un hijo de Dios. Cuando usted ayuda a su familia, la familia de Cristo. Dice, no te escondas de tu hermano. No se deje manipular, pero no se esconda de su hermano. Son dos cosas. No se deje manipular, pero no se esconda. Sea intencional a la hora de ayudar a los demás. Sea una persona activa, intencional a la hora de ayudar a su hermano. Busque la necesidad y discretamente ayude. Se distinga eso en la iglesia de Dios. Nunca fue mejor que en el primer siglo, cuando dice que los cristianos tenían todo en común y no había necesidad de nada. Y el Espíritu Santo obraba de tal manera que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por supuesto que es una etapa histórica de la Biblia, pero tiene un buen mensaje. Nosotros somos llamados a bendecir a la iglesia de Dios, a bendecir a nuestros hermanos. Y dice, no te escondas de tu hermano. Qué triste, ¿verdad? Tener que llegar a darle cuentas a Dios y que Él diga, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed, no me disteis de beber, porque estuve desnudo y no me cubristeis, porque estuve en la cárcel y no me visitasteis. Ese pasaje no se refiere a toda la gente que está con hambre en la cárcel y desnudo. Jesús ahí dijo, cuando no lo hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, o sea, la iglesia, está orientado principal y fundamentalmente a la vida de la iglesia, a las persecuciones que habían en esa época cuando Él lo dijo, cuando muchos cristianos tuvieron que dejar sus hogares, cuando muchos cristianos fueron a parar a la cárcel y estaban en peligro de muerte y murieron, de hecho. A eso se refiere Jesús. Estuve desnudo, no me cubriste, estuve hambre, no me diste de comer. No lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí. Está hablando de la iglesia en primer lugar. Para el mundo como un testimonio, pero principalmente está hablando de la iglesia. Y dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, o sea, dejar la maldad, dejar el pecado, desatar eso. Ahí no está hablando de que usted, de una brujería, como algunos han querido ver, no. Desatar ligaduras de impiedad es una forma poética de decir, deje de lado la impiedad, lo que no es bueno. Suelten el pecado, ya que se rompa esa práctica de pecado. Soltar las cargas de opresión, o sea, dejar de oprimir a los demás. Dejar ir libres a los quebrantados, dejar de estar oprimiendo y maltratando a la gente mutuamente, dejar de estar oprimiendo a tus semejantes. En esa época era terrible aquello en el Estado de Israel. Dice, y que rompan todo yugo. Tampoco es un asunto espiritual necesariamente. Yugo aquí se refiere a esas cadenas que ellos creaban en la sociedad con la pobre gente, donde había gente que tenía mucho y a los pobres los usaban y los explotaban horriblemente. Y dice Dios, eso no me agrada, eso no me gusta, eso es desagradable y ese ayuno yo no lo recibo, dice el Señor. Y entonces dice lo que sí le agrada. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo quiero que usted se vaya de aquí hoy con una palabra en su corazón para practicar. No te escondas de tu hermano. Yo puedo decirle a usted como uno de los colaboradores de esta iglesia en algunas de las áreas, ministerio pastoral, junta directiva, que esta iglesia, desde que fue fundada hasta el día de hoy, desde que Dios nos dio la dirección y nos dio esta responsabilidad, hemos procurado lo más, vamos a decirlo así, bien maicero, lo más mejor posible, vivir esa justicia. Lo que pasa es que aquí no venimos a decirle a usted a quién se le ayudó. Es algo que deben confiar en que sí se hace. Los diáconos, los pastores. Yo sé que se hace. Sé que se tiende la mano y en eso se emplea una gran parte de los diezmos que usted da y de las ofrendas que usted da. Mucho se emplea en ayudar. Hemos tenido que ayudar muchas veces y durante muchos años. Lo que pasa es que no venimos aquí a hacer una lista y ponerla ahí, ¿verdad? Ni tampoco tenemos una puerta que diga venga y pida aquí, porque entonces imagínense, ¿verdad? No es así.
Pero hay situaciones donde las ovejitas vienen a su pastor, vienen a Joana, vienen a nosotros y nos han dicho, y procuramos siempre hacerlo. Si no, no seríamos una iglesia, no seríamos iglesia, no seríamos una familia. Pero también mi pregunta es, ¿y usted? ¿En su vida personal? ¿Está siendo usted una mejor persona para su barrio, para su gente, para su vecindario? ¿Familia? En primer lugar, la familia, por supuesto, la familia de Dios y su familia personal. ¿Apoya y bendice usted a su familia? Aquí hemos tratado de mantener una cultura firme de apoyo a las misiones desde hace muchos años y le damos gloria a Dios que se ha mantenido. Han habido algunos ahí en los ingresos, pero se ha mantenido, se mantiene hasta el día de hoy, porque ustedes así lo han hecho. Ese reconocimiento es para ustedes, porque no lo podríamos hacer solos, es toda la iglesia, toda la iglesia. Yo le doy gloria a Dios por eso. Entonces, dice el Señor, cuando no te escondas de tu hermano, cuando partas tu pan, cuando verdaderamente practiques la justicia, el dejar de estar murmurando, el dejar de estar condenando, entonces dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero. Yo quiero eso. Dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estará acompañado de una vivencia, de una realidad en mi vida. No porque por obras nos salvemos. Eso es obra de Cristo, pero esta es la evidencia de mi salvación. Entonces, lleves esto para la casa, ojalá péguelo ahí en el vidrio del baño. Entonces, dice en el verso 9, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Clamarás y dirá el Señor, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Invocarás y te dirá Jehová, te oirá, te oirá, te oirá, te oirá. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el estar hablando vanidad. Desechemos eso. Acompañemos nuestra súplica y nuestra vida cristiana, nuestra oración, nuestra intercesión, nuestras oraciones y ayunos con una vida verdaderamente que deje esas cosas. Esforcémonos por ello. Lea Isaías 58 con detenimiento. Tratemos de vivirlo. En el Nuevo Testamento, para llegar al final, Jesús, encontramos, como les dije antes, que Jesús ayunó, pero nunca lo estableció como un mandato. Sin embargo, él lo daba por sentado que se practicaba. Y él le dijo a la gente lo siguiente, Mateo 6:16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. De estas palabras de Jesús, obtenemos 4 conclusiones importantes. 1, que Jesús daba por sentado que la gente ayunaba. Él no está diciendo ayunen o no ayunen, pero lo daba por sentado porque le dice cuando ayunen. Le dice a los discípulos o a la gente, a la multitud, cuando ayunen. Que el ayuno, en segundo lugar, que el ayuno está relacionado con humillación. Dice, métase a su cuarto y humíllese ante Dios. Que el ayuno, al igual que en Isaías 58, al igual que en Isaías 58, Dios desaprueba el ayuno religioso para que la gente lo vea. ¿Se acuerda que a los otros les dijo, acaso que el ayuno que a mí me agrada es que ustedes se inclinen ahí como un junco y se aflijan y se pongan en un cilicio de una forma religiosa? Eso no le agrada a Dios. Ayunos religiosos, para que la gente lo note, para que lo vea, qué espiritual que es el hermano. Y es tremendo que es.
Una vez oí a un hombre decir que él ayunó 41 días. ¿Y por qué? Casi se muere, por cierto. ¿Y por qué? Porque Jesús ayunó 40 y él dijo, cosas mayores que yo, él harán. Jesús no se refería a eso, a ayunar más que él. Jesús se refería a las obras que hicieron los apóstoles después de que él se marchó al cielo. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Jesús sanaba con la sombra, pero Pedro sí. Ellos hicieron obras mayores, dice, porque yo voy al Padre. Él se refería a la manifestación del poder y las señales que habrían de venir sobre sus apóstoles después de su partida. No se refería a ayune más que yo. Y número 4, que Dios ve el ayuno verdadero y lo recompensa. ¿Se acuerda que Isaías dice, oirá Jehová? ¿Te oirá? Y dirá el Señor, heme aquí. Aquí dice que Él lo recompensa, dice, Él lo verá. Si tu ayuno es honesto, es sincero, si estás realmente metido en la presencia de Dios, humillado ante Dios internamente, dice, no tiene que hacerlo delante de la gente. Más bien muéstrese alegre delante de la gente y vaya y entristezcase, pero delante de Dios, en su habitación, en su cuarto. O sea, va acompañado de un retiro, de un tiempo con Dios. Y aquí llego a una conclusión muy importante. Un ayuno sin oración es aguantar hambre. Es una santa manera de aguantar hambre. El ayuno tiene que ir acompañado de oración. Y ahí llego entonces a una importante lámina, pero antes de mostrársela, quiero nada más recordarle que cuando la iglesia naciente, la iglesia cristiana del primer siglo, tuvo que tomar decisiones que eran muy importantes, siempre las acompañaron con oración y ayuno. Cuando nombraron apóstoles, cuando los enviaron como misioneros, la Biblia dice que oraron y ayunaron. Tal vez lo podemos poner ahí, Hechos 13:1. Luchos, peluchos, muchachos, cristianos, santos. En la iglesia de Antioquía eran, dice, profetas, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras, ¿qué? Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, vea en el momento en que Dios habló. ¿Cuándo habló? ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? ¿Mientras qué? Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo los he llamado. ¡Qué lindo! Qué lindo Dios confirmando un ministerio tan grande y poderoso como lo fue el ministerio misionero de Pablo y de Bernabé. Los estaba separando Dios, y vea, Dios mismo habla y dice, apártenmelos para la obra a la que yo los he llamado. Así como Dios separó y llamó a Michael en estos días, o hace tiempo, desde que nació, es más, desde antes de nacer, pero lo confirmó ante la iglesia hace 8 días. ¿Fue acompañado de eso con oración? Por supuesto que sí, claro que lo fue. No fue que se nos ocurrió, mira, de Tim Marín, no. ¿Lo ven? Ve el principio tan bello. Dios habló, y no se le olvide esto, habló mientras estaban en el culto. Devuélveme el anterior, Lucho. Mientras ayunaban y participaban, ¿dónde? En el culto. La palabra culto en griego, la que el español traduce como culto ahí. No sé si lo sabe, pues se lo voy a contar. La palabra culto, que la Biblia traduce como culto en español del griego, es la palabra adoración. Es esa palabra. Podríamos decir que mientras ayunaban y participaban en la adoración a Dios, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo los he llamado. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién envía? Dios. ¿Quién revela su voluntad a la iglesia? Dios. ¿Cuándo lo hace? En medio del culto, en medio de la iglesia y en medio de la oración, y en este caso en medio del ayuno. Pero también la Biblia dice que cuando los apóstoles nombraron pastores, Hechos 14:23, Lucho, el que sigue, dice que cuando los apóstoles, dicen, cada iglesia, después de que se fueron como misioneros, ¿verdad? En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Note ahí entonces usted algo muy importante, la pluralidad del ministerio pastoral. La Biblia no dice que los apóstoles nombraban
una persona a cargo de toda la iglesia. Habían pastores, ancianos es pastores, en plural. Y siempre iba acompañado de oración y ayuno. La dirección de Dios tenía que manifestarse en la escogencia de esos hombres que Dios había llamado al ministerio. Qué lindo. ¿Será importante eso en una iglesia? Y a la hora de nombrar una persona en un cargo tan fundamental como pastor o diácono o maestro, haya oración y ayuno. ¿Será bueno? ¿Será útil? ¿Será necesario? Por supuesto que sí. Termino con una laminita que le pedí a Lucho que me proyectara ahí para que usted se lleve un par de conclusiones de esta enseñanza hermosa. El ayuno y la oración. Yo se la voy a mandar ahora más tarde por WhatsApp. ¿Está bien? Yo se la mando. ¿Qué es, en conclusión, entonces, según lo que hemos visto hoy, el ayuno y la oración? ¿Qué implica el ayuno bíblico? Implica humillación, aflicción, luto. ¿Por qué la palabra luto? A Jesús le preguntaron en una ocasión, ¿por qué los discípulos suyos no ayunan? Y los de Juan el Bautista sí. Y Jesús dijo, ¿pueden acaso los invitados, dice, a la boda ayunar mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que será quitado, aludiendo a su partida. Entonces dice, ayunarán, pero no pueden estar de luto en una boda, no se puede. ¿Ven el principio? El luto implica sometimiento a la carne. Cuando usted ayuna, usted se aparta para Dios. Usted se dedica solo a oírlo a Él. Usted deja de lado el trabajo, la esposa, el esposo, deja de lado los hijos un tiempito mientras otros lo están cuidando, no es que los abandone, ¿verdad? Y usted se dedica a buscar a Dios, solito, solito. Intercesión por otros, fundamental. Interceder por otra persona. Interceder por otro. Búsqueda de dirección divina, lo vimos aquí en el nombramiento en el llamado de los misioneros, de los apóstoles y de los pastores. Búsqueda de dirección divina. Recibir revelación de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel cuando estaba allá en Babilonia? Que él ayunó 21 días, no del todo, dice que no entró en él manjar delicado ni vino, estaba comiendo posiblemente pura lechuga, vegetales, ¿verdad? Y Dios trajo a él revelaciones que perduran hasta el día de hoy, del libro de Daniel, en medio de ese tiempo de ayuno. 3 semanas, léalo, Daniel 9. Recibir revelación de Dios, clamor por liberación, clamor por liberación, clamor por liberación. Estás clamando por alguien, intercediendo por tu hijo, por tu hija, por un familiar tuyo que está atrapado por el diablo en alguna situación. Ahí está un arma que es mega poderosa, el ayuno y la oración. Poderosísima, pero debe ir acompañada de lo que está ahí abajo. Debe ir acompañado de oración y una correcta actitud hacia nuestro prójimo. De lo contrario, Dios no puede decir, heme aquí, ¿qué me estás pidiendo? Sí, yo quiero escucharte, pero me está estorbando esta murmuradera que tienes. Yo quiero oírte, pero noto que tienes a veces y te duele darle al que no tiene, dentro de tu propia familia, dentro de tu propia iglesia. Cambia eso, dice el Señor. Y entonces, ven y preséntame tu oración, tu clamor y tu ayuno, tu súplica y tu clamor por los tuyos. Ven y preséntame tu petición. ¿Y sabes qué oirás de parte de Dios? Heme aquí. Heme aquí. Estemos en pie y oremos. Nacerá tu luz como el alba. Dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces clamarás y dirá Jehová, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Yo no sé si usted tiene una petición, si usted ha estado clamando por alguna situación. Una vez leí un libro de Watchman Nee que dice que Dios a veces deja en nosotros ciertas batallas, como hizo con el pueblo de Israel. Nos deja ciertas batallas para que sigamos peleando y no nos aflojemos. Que a veces Dios deja en nuestras vidas ciertas situaciones y batallas, hasta en nuestra propia carne deja a veces defectos, para que no se nos olvide y nos vayamos a creer que somos el ángel Gabriel. Dice, deja situaciones en nuestra propia carne para que nosotros nos mantengamos orando contra eso todo el tiempo.
para que nos acordemos de nuestra propia debilidad, nuestra humanidad, nuestra debilidad. Dios deja a veces una o dos áreas, dice Ni, para que usted se acuerde y se mantenga orando. Pablo en una ocasión clamó a Dios: quítame esto, Señor. 2 veces dice he clamado. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero le respondió, ¿sí o no? Le respondió, le dijo, sí, es que tiene un propósito que tengas eso ahí. Te ha puesto Dios a luchar y a pelear por tus hijos, por tus nietos. Te ha puesto en un lugar de cobertura, en un lugar de refugio, cuando ha habido un ataque de Satanás contra uno de tus hijos o tus hijas, y te ha puesto a resguardar a los tuyos, a recoger los pedazos y a cuidar. Entonces eres un soldado de Cristo, eres un guerrero, eres un intercesor. Estás practicando la verdadera fe, porque no fuiste a condenar ni a destruir, sino a levantar, a edificar, como dice Isaías 58. Edificarás, dice, los cimientos de generación y generación, dice, y serás llamado reparador de portillos y calzadas para habitar. Y el tiempo de la restauración definitiva llegará. Ya está hecho. Pero sigue clamando, sigue orando, sigue intercediendo por los tuyos, sigue clamando por los tuyos y por tu propia vida. No te detengas. Pero hermano, revisa tu actitud también. Solo tú y Dios. Es más, revisemos, quiero incluirme ahí. Revisemos nuestra actitud con Dios. Revisemos nuestra boca, nuestra lengua. Revisemos si hemos estado hablando más de la cuenta, si hemos estado murmurando, si hemos estado levantando ese dedo acusador constantemente contra fulano, sotano, mengano, el ministerio tal y cual. No nos corresponde a nosotros. A veces contra la propia familia, olvidándonos de dónde venimos nosotros y lo que Dios nos ha perdonado. A veces somos duros con los propios familiares nuestros, olvidándonos de lo que Dios hizo. Pero le garantizo que vas a escuchar la voz de Dios. Él te va a responder. Aquí, aunque lo regañó, le respondió, ¿verdad? Aunque fue duro, pero le respondió al pueblo de Israel. Pero vas a escuchar entonces otra respuesta de parte de Dios. Heme aquí, hijo mío, aquí estoy. Es más, nunca me he ido. Estoy dentro tuyo. Aquí estoy. Tú eres mi tesoro y yo peleo por ti. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde bella, Señor, de domingo. Nos has sentado, Señor Padre, y nos has expuesto a tu palabra, que es como llama de fuego, Señor. Gracias por eso. Gracias porque hoy nos has enseñado, Señor Padre, un fundamento enorme acerca de la intercesión, de la oración, del ayuno. 2 hermanos que van de la mano, Señor, en la vida espiritual, la oración y el ayuno. Junto con las otras disciplinas devocionales, como el congregarse, como el adorarte, Señor, como el leer la palabra de Dios y estudiarla, como la evangelización, Padre, que es activa. Ahí está el ayuno y la oración, 2 hermanos que van de la mano. Ayuno y oración van de la mano, son 2 hermanos inseparables y que deben ir acompañados de una actitud correcta en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, Padre, a identificar aquello que tiene que ser corregido en nuestro ser. Dígaselo al Señor, por favor. Escudriñame. David se lo pidió al Señor. ¿Se acuerdan de lo que él le dijo a Dios en el Salmo 19? Escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de ello, líbrame de mí mismo, le pedía David a Dios, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Jehová, dígale, no tenga miedo, dígale, examíname, oh Jehová, examíname, Padre, examíname. Si tú habitas en mi interior, Señor, tú lo sabes todo. Dios te ama, Dios no te va a hacer daño. Dios no quiere que cambies para mal, sino para bien. Dígale, no importa, dígale, examíname, corrígeme. Ayúdame a entender en lo que yo he estado equivocado, en lo que he estado mal, donde he hecho oraciones incorrectas, donde he clamado pero lo he hecho mal, Señor. Por favor, ayúdame, dígale, ayúdame a identificar aquellas áreas que yo tengo que cambiar y dame la fuerza para hacerlo. Revélame, Señor, no lo haga con miedo, dígale, escudriñame, examíname y guíame
en el camino eterno, como lo dijo David, guíame en el camino eterno, porque yo quiero, Señor, dígale, yo quiero oír de parte de ti, heme aquí. Quiero oír, aquí estoy. Quiero oír y ver la respuesta por aquellos por los que yo clamo, por los que oro. Quiero ver tu respuesta, Señor. Quiero verlo, Señor. Te lo pido, Padre, dígale en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Rey, en esta mañana. Amén y amén.